hacer entonces como un repasito general de las situaciones que ustedes encuentran resumiditas pues en la plataforma, y al final vamos a hacer un repaso de unos casitos o vamos a mirar unas imágenes radiológicas. En ortopedia nos basamos muchísimo en lo que son imágenes radiológicas, esto debido a que pues la única forma de aprender a ver radiografías es viendo muchas radiografías. Vamos a definir entonces qué es consolidación. La consolidación no es más que un proceso de cicatrización del hueso, solo que en el hueso le decimos consolidación, es por el estado sólido que tiene como tal el hueso o este tejido. Identificamos dos tipos de consolidación. ¿Entendieron más o menos qué eran esos dos tipos de consolidación? Andrea Quintero, o Karen, o Carlos, o Catalina, Cristian, o cualquiera de los que esté conectado, que quiera contarnos qué entendió que era consolidación primaria y secundaria. Profe, pues yo entendí que la consolidación primaria es cuando se evita la movilización de la fractura a menos de 2%, y ya se hace es como un proceso de cicatrizaje en donde los mismos osteoclastros y los osteoblastros utilizan el mismo camino de la fisura para reparar la fractura. Ya la secundaria es un proceso inflamatorio que se genera un callo, pues se genera el callo suave y el callo duro, que eso no ocurre en la consolidación primaria. Bueno, vean, en términos generales, yo te entiendo más o menos el concepto, quizá para algunos puede ser un poquito difícil de entender. Cuando nos referimos a los tipos de consolidación primaria o secundaria, hace referencia al tipo de callo óseo que se está haciendo. Entonces, en la primaria vemos un callo óseo que prácticamente no supera los límites de la cortical del hueso, mientras que en una consolidación secundaria, el callo óseo supera los límites de la cortical del hueso. Esa es una diferencia. Segunda diferencia, en la consolidación primaria entramos a hablar de lo que es el concepto de estabilidad, y la estabilidad tiene dos partes importantes y fundamentales, lo que es la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. La estabilidad absoluta quiere decir que es tan estable los segmentos de la fractura que no hay movilidad de ese foco de fractura. Entonces, al no haber movilidad del foco de fractura, el contacto que tienen los segmentos de la fractura es tan estrecho que casi que el callo se hace por una comunicación directa. Eso explica por qué el callo no es visible externamente. En la consolidación secundaria existe movilidad del foco de fractura, y esa movilidad del foco de fractura hace que la cicatriz que se forme tenga que ser como a través de un puente, y ese puente muchas veces supera los límites o excede los límites de la cortical del hueso. Entonces ahí tenemos, primera diferencia, lo que es el callo, visible o no visible, lo que es la estabilidad absoluta relacionada con la consolidación primaria y la estabilidad relativa con la consolidación secundaria. Y aunque algunos han intentado de meter como una diferencia, que la primaria es la que sucede cuando hay materiales de osteosíntesis y la secundaria cuando hay manejo ortopédico, yo esa prácticamente se las dejo tachada. ¿Y tachada por qué? Porque resulta que usted puede tener una fractura que esté estabilizada quirúrgicamente, pero que exista movilidad en el foco de fractura. De hecho, los inmovilizaciones, las osteosíntesis que se hacen con clavos endomedulares permiten un contacto no rígido del foco de fractura, permiten algo de movilidad de ese foco de fractura, y miren que están estabilizadas y que pueden tener una consolidación secundaria. ¿Listo? Entonces, hasta ahí queda claro cuáles son esos dos tipos de consolidación. Hablando de las fases específicas del callo óseo, ustedes pudieron ver en el caso interactivo que fuimos mirando esas fases progresivamente hasta cómo se desarrollaba todo un proceso de remodelación. La primera fase que siempre vamos a ver relacionada, pues va a empezar desde el momento cero de la fractura, momento en el que se va a producir una proceso inflamatorio que correspondería a todo ese momento cero, donde comienzan a activarse, a migrar células y a liberar sustancias que son proinductoras para la migración celular.
Ese momento cero, que es cuando comienzan a proliferar todas esas células, más o menos a las 3, 4 horas ya tenemos una invasión, digámoslo así, celular, para llegar a ser en un periodo aproximadamente hasta 10 días que comienza todo ese, o que se va dando todo ese proceso inflamatorio. Pero miren que si vemos este cuadrito, tenemos un esquema de un periodo máximo de inflamación, más o menos al 3 al 5.º día. Si aplicamos esto a la clínica, vamos a poner el ejemplo que ustedes tenían en el caso interactivo. Ustedes tenían un paciente de una fractura de radio distal que se le hizo una reducción y que no se le aplicó un yeso inmediato. La razón por la cual no se le aplica ese yeso inmediato es porque se espera que los tejidos se inflamen más o menos alrededor del día 3 al día 5 es esa máxima inflamación, y después del día 5 comienzan a desinflamar, entonces ya la inmovilización les puede quedar un poquito más amplia. Es decir, si yo se la pongo al día 0, pues al día 1, al día 3 a 5 espero que la inflamación sea más. Si le pongo un yeso cerrado, pues puedo verme enfrentado a riesgos de un síndrome compartimental porque el yeso le genera presión de ese compartimiento. La inmovilización que se pone, entonces, inicialmente puede que se ponga en una fase inflamatoria y como él va deshinchando un poquito más, pues obviamente al día 7 o 10, esa inmovilización está un poco suelta, un poco floja, por lo tanto, ese sería el momento ideal para ya hacer la aplicación de la inmovilización en forma definitiva. ¿A qué nos referimos con inmovilización definitiva? Puede ser inmovilización quirúrgica o la inmovilización con un yeso. Viene otra segunda fase, que es la formación de callo blando, en donde las células predominantes son los fibroblastos, que van a formar la matriz extracelular. Y posteriormente, hacia la semana 3, viene la migración de osteoblastos, que son los que van a dar origen al callo duro, donde ya se da la activación de depósitos de minerales en esa matriz extracelular. Entonces, si miramos este concepto en forma general, vamos a necesitar dos células fundamentales, que son los osteoblastos, para la formación definitiva del hueso, y los fibroblastos, que son los que van a formar esa matriz. Ahí podríamos pensar que si hay algún fallo de alguna de esos grupos celulares, podríamos decir que el callo podría ser de mala calidad. Es decir, este es el momento en el que se nos va a definir si el callo va a ser bien o no, o el momento en el que se nos va a determinar si van a existir o no trastornos de la consolidación. Y ya venimos a un periodo, este callo duro dura, etapa de callo duro tiene una duración de 4 meses, 16 semanas, para entrar ya a un periodo de remodelación, que es un periodo en el donde el hueso vuelve a recuperar su estado original. Miren esto, vamos a repasarlas acá. Entonces, la etapa de inflamación es una etapa en donde hay hematoma, hay hemorragia por la ruptura de los vasos, pero esa ruptura de los vasos, si ustedes recuerdan, ¿qué se produce inmediatamente proximal a donde se rompe un vaso? Si es un vaso bueno. ¿Qué se les ocurre que puedo? ¿Podría existir vasoconstricción o no? Si es una arteria, ¿qué sucedería? O un capilar. Comienza un ¿Se proceso de vasoconstriñen trombosis o no? y una vasoconstricción. Uno, existe una vasoconstricción, pero muchas veces esa vasoconstricción pues sucede en las arterias realmente, porque recuerden que las venas no tienen la capacidad de vasoconstricción, pero las venas sí tienen la capacidad de que forman mucho más fácil un coágulo. Entonces, esa interrupción del vaso inmediatamente lo que va a hacer es un proceso de agregación plaquetaria y va a formar un trombo ahí. Pero esa vasoconstricción en las arterias va a llevar a que este flujo acá se vea disminuido y se produzca una necrosis segmentaria de esos extremos de la fractura. Pero esa necrosis al mismo tiempo va a inducir que se liberen muchas más sustancias, radicales libres de oxígeno, que lo que van a hacer es estimular la formación de sustancias que van a hacer que migren todas las sustancias o todo lo que requerimos para
el proceso de, todo el proceso de cicatrización. Decimos muchas veces que el hematoma es uno de los principales precursores de la inflamación, precisamente por eso, porque el hematoma va a estar rico en una cantidad de células y de sustancias proinflamatorias que van a ser la cascada o van a ser el inicio para que comience la migración de esas células, que inicialmente van entonces a activar fibroblastos para la formación de ese callo blando, esa matriz extracelular, en donde el principal componente, ¿cuál sería de esa matriz extracelular? Colágeno tipo 1, 3, ¿Qué otro colágeno habrá por ahí? 6, y sé que hay otro más, pero no me acuerdo cuál es. Bueno, el tejido musculoesquelético es rico en colágeno tipo 1, 3, 4 y 6, principalmente, siendo predominantemente el colágeno tipo 2. Entonces, esta matriz extracelular está principalmente compuesta por colágeno tipo 2, que es, yo a veces digo, es en la formación ósea, esto es como la construcción de un edificio. En un edificio lo van a construir y lo primero que le hacen son las columnas. Y sobre esas columnas, pues levantan las paredes, los muros. Hagan de cuenta que esta matriz extracelular son esas columnas sobre las cuales se van a levantar los muros del hueso. Es decir, ¿quiénes van a formar los muros del hueso? Los osteoblastos, pero la columna la van a formar los fibroblastos. ¿Sí me hago entender? Es decir, que la estructura como tal, el andamiaje como tal del hueso, lo va a constituir los fibroblastos. De ahí la importancia que miren esto, y vamos a hacer acá correlación con una enfermedad que puede tener déficit de colágeno, como es la osteogénesis imperfecta. Cuando ustedes tienen una osteogénesis, un paciente con una osteogénesis imperfecta que tiene un déficit en la formación del colágeno, generalmente es una enfermedad que, ¿saben el nombre clásico que le damos a esa enfermedad? ¿Sí recuerdan? La enfermedad de Huesos de cristal. huesos de cristal. ¿Y por qué les decimos huesos de cristal? Porque los huesos son supremamente frágiles, es decir, se quiebran fácilmente. Entonces yo a veces lo que hago es la analogía. Eso es como cuando usted tiene un edificio y usted no lo tiene construido con buenas columnas, viene un terremoto y le tumba la casa si usted no le tiene buenas columnas. Lo mismo pasa acá. Como usted no le tiene buenas columnas, porque el colágeno en los pacientes con osteogénesis imperfecta es deficiente, ese colágeno entonces no le va a dar buena resistencia y va a venir cualquier golpe, cualquier terremoto, en este caso sería una caída mínima, que es lo que sucede muchas veces en la osteogénesis imperfecta, que ante un mínimo trauma se fractura el hueso, se pierde, se colapsa completamente y se interrumpe y se presenta la fractura. Y decimos entonces que las paredes la van a constituir los osteoblastos, que son los que ya van a venir a ser el depósito como tal de minerales. Siendo cuál el principal mineral? Hidroxiapatita de calcio. La hidroxiapatita de calcio. Entonces, el principal mineral termina siendo el calcio. Recuerden que el calcio y el fósforo tienen un metabolismo que es sincrónico, ellos se sincronizan para hacer estos depósitos, entonces tengan muy en cuenta que casi siempre que cuando pedimos calcio para evaluar metabolismo óseo, muchas veces lo asociamos pedido con el fósforo debido al sincronismo en el metabolismo que tienen estos dos minerales. Y recordemos que el hueso es el principal reservorio del calcio de todo el organismo. Y ese reservorio de calcio del organismo es importantísimo porque recuerden que el calcio es vital para todas las funciones. Todas las funciones celulares requieren calcio. Ustedes no estarían ahí sentaditos viendo sus pantallas si no tuvieran una adecuada sinapsis neuronal mediada por el calcio. Calcio que si usted no lo está ingiriendo de la dieta, lo está sacando de las reservas que tiene, es decir, lo está sacando del hueso. ¿Listo? Y viene un proceso ya de remodelación donde las células principales van a ser los osteoclastos, que lo que van a hacer los osteoclastos es pulir el hueso y volver el hueso a su estado original.
¿Cuál es su estado original? Entonces, si antes formó un callo muy grande, entonces comienza a pulir para que la cortical sea como el estado original. Si se cerró el canal endomedular, entonces vuelve y reabre el canal endomedular para volver a tener pues todo el proceso como se venía desarrollando. Listo. Ese sería el proceso que esperaríamos en toda la fractura. Y para evaluar si ese proceso se está dando en forma adecuada, evaluamos o consideramos lo que son los criterios de consolidación de las fracturas, basándonos en unos criterios clínicos y en unos criterios radiológicos. Dentro de los criterios clínicos, ¿qué vamos a evaluar? Si hay ausencia de dolor e inmovilidad en el foco de la fractura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar y palpar. Preguntar si tiene dolor y palpar si hay movilidad. Y adicionalmente a la palpación, buscamos si hay un callo óseo que se pueda palpar o no en los huesos que permiten el acceso a la palpación. Y dentro de los signos radiográficos vamos a encontrar lo que es la existencia de un callo óseo que se ve en la radiografía, que sería mucho más evidente para el tipo de consolidación secundaria, que la línea de fractura ya no se vea, es decir, que ya la veamos completamente borrada, y que hayan signos de inicio de remodelación ósea, como sería una cortical retornando a su estado original y una recanalización del canal endomedular. Si no se cumple eso, o si hay alguna alteración de esos criterios que consideramos de consolidación, vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar a lo que son trastornos de la consolidación, siendo esos trastornos de la consolidación callos viciosos o mala unión, un retardo de la consolidación o una pseudoartrosis. El callo vicioso es la mala unión y su nombre prácticamente lo dice, mala unión, es decir, que la forma en la que cicatrizó el hueso no es la forma anatómica que debería de tener. El retardo de la consolidación es que usted ve que el proceso se está dando, pero demasiado lento. Y la pseudoartrosis es que después de un tiempo de uno esperar la consolidación, recordemos que decíamos que el callo duro de consolidación iba hasta la semana 16 y lo podemos extender hasta la semana 24, uno podría decir, si a esa semana 24 no se ha presentado ningún signo de consolidación, debemos considerar que ya estaríamos frente a una pseudoartrosis o a una no unión como tal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en unas situaciones especiales? Y son estas. Hay unos huesos que pueden tener un riesgo de circulación final y que el proceso de cicatrización puede haberse interferido por la vascularización que tienen esos segmentos óseos. Y ese es el caso del escafoides, que tiene una circulación terminal. Miren que ustedes ven que la arteria ingresa por el polo superior del escafoides, por el polo distal del escafoides, y el proximal presenta una circulación terminal, lo que hace que todo lo que necesitemos de células vaya a llegar solo por este proximal y que el distal pues tenga que ver es de la unión para que pueda tener vascularización. La cadera, la circulación a la cabeza femoral ingresa a través del cuello, es decir, que toda lesión o fractura que genere una interrupción hacia el segmento proximal va a llevar a la cadera a un riesgo de necrosis femoral. Igual sucede con el tarso, una circulación también terminal, donde el domo o la cabeza del talo es el que se ve sufriendo porque casi que las principales arterias que nutren esa zona están ingresando por la región distal. Y lo mismo sucede con la base del quinto metatarsiano, que la circulación ingresa un poquito más diaficiaria y la proximal muchas veces se da es por colaterales adyacentes. Entonces hay que tener cuidado también con estos huesos y tenerlos presente, que cuando uno se vea expuesto al manejo de este tipo de fracturas, puede también verse expuesto al riesgo de una necrosis avascular y de una no unión. Las no uniones las podemos clasificar en hipertróficas, oligotróficas y atróficas. ¿En qué consiste cada una? Entonces, las hipertróficas, su nombre casi que lo dice, produce más callo óseo. Entonces, al producir más callo óseo, ustedes van a ver esto. Van a ver esta situación en donde se está produciendo todo un callo óseo
en toda esta zona, o sea, eso le está indicando a usted que la biología del paciente funciona, pero que lo que no está funcionando realmente es la parte de estabilidad, es decir, el paciente logra tener una buena cicatriz, pero no hay una comunicación y una estabilidad adecuada para que se mantenga esa cicatriz. Es decir, que en la hipertrófica va a verse lo que es una consolidación biológicamente respondiendo, pero una estabilidad que es inadecuada para esa fractura. Entonces, en la hipertrófica funciona biología, pero falla estabilidad. Casi que estaríamos diciendo, ¿cuál sería el tratamiento si funciona la biología y falla la estabilidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sería el tratamiento? Estabilizarlo bien. Inmovilizando, por ejemplo. Puede ser inmovilizando en una forma adecuada, ¿cómo más? Fijándolo. Fijándolo, o sea, dándole estabilidad, que esa estabilidad uno la puede lograr o por medios ortopédicos o por medios ortopédicos o por medios quirúrgicos. Vamos a la oligotrófica, que es esta que ven ustedes acá en la mitad, en donde uno aparentemente está formándose un callo, pero no alcanza a ser suficiente para dar estabilidad. Es decir, que en este caso, diría uno, está fallando medio la biología y medio la estabilidad. Casi que, ¿cuál sería el tratamiento que le tendríamos que dar? ¿Qué se les ocurre? Pues una buena estabilidad o fijación y ya entraría uno a evaluar si requiere material, me imagino que de osteosíntesis o alguna cosa así, no sé. Sí, sí, tal cual. Eso sería lo que uno consideraría para hacer. Entonces, en este caso, la biología está funcionando, entonces uno lo que tiene que hacer es estimular que esa biología siga funcionando, agregarle también la estabilidad. Y vamos a este tercer caso, en donde ustedes ven prácticamente que hay una atrofia del segmento de la fractura, que no hay ni siquiera conexión, que no hay estabilidad. Es decir, está fallando tanto la biología como la estabilidad. Entonces, por deducción, uno diría, el tratamiento adecuado sería proporcionarle biología, que muchas veces lo necesitamos con callo óseo, y, con injerto óseo, y darle estabilidad, ya sea, como les decía, con métodos quirúrgicos o con métodos simplemente de inmovilización. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Pues una pregunta, pues sacar un Cuéntame. injerto óseo sabiendo que la biología está regular, sí es seguro. Claro, lo que pasa es que ahí ya tendría uno que comenzar a pensar si los injertos óseos que va a utilizar son vascularizados. O sea, ya tendrías que pensar, si el estado vascular alrededor es muy deficiente, tienes que pensar en considerar injertos óseos vascularizados para esos segmentos de la fractura que tienes ahí. Pero sí es posible. Ah, bueno. ¿Dudas hasta ahí? Profe, estas zonas anatómicas que tienen circulación terminal, el escafoide, es la base del quinto metatarsiano, en esas normalmente eso consolidan tarde o uno casi que siempre va a tener defectos en la consolidación tipo no unión. Ve, lo que pasa es que en ese tipo de pacientes hay que tener, o en ese tipo de pacientes con esas lesiones, hay que tener mucho cuidado porque usted desde el principio debe pensar, es decir, desde que vos veas un paciente, supongamos con una fractura de escafoides, vas a pensar que ese paciente va a tener un trastorno de la consolidación. Entonces, lo que tiene que pensar uno es que el tratamiento que le tiene que dar desde el inicio es pensando en que si usted no le hace un tratamiento pues adecuado y oportuno,
esa es la complicación más frecuente a la que te vas a enfrentar. Entonces, mira, ¿qué decíamos? Usted se va a enfrentar a una complicación, a la no unión y a la necrosis avascular. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es un tratamiento que me garantice que exista una neovascularización adecuada, es decir, que vuelvan a salir vasitos sanguíneos ahí y que eso me lleve a una reducción del riesgo de necrosis y del riesgo de no unión. ¿Qué pensaría uno ahí? Entonces, si usted tiene un paciente con una fractura de escafoides, en donde usted ve ese trazo de fractura que veíamos previamente, uno lo que tiene que pensar es, ¿cómo favorezco yo una neovascularización? Y la neovascularización la puedo lograr favoreciendo una consolidación primaria. ¿Por qué? Porque como yo les decía, el contacto que tiene en el hueso, la consolidación primaria, es un contacto tan estrecho, tan íntimo, que casi que la consolidación se da es porque la celulita se acomodó atravesando los fragmentos de la fractura. Entonces, en ese caso, usted ya tendría que pensar que a ese paciente le tiene que dar una estabilidad absoluta. ¿Listo? O sea, poner en contacto el foco de fractura, para que el foco de fractura, por contacto directo de regeneración celular y neovascularización, casi que se forme el vasito atravesando el hueso, atravesando el foco de fractura. Entonces, lo que hay que pensar en esos 4 huesos que les mostré es que cuando ustedes se enfrenten a ese tipo de fracturas, tienen que pensar que el manejo lo tienen que orientar evitando o contrarrestando esas complicaciones que pueden darse con ese tipo de lesión. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, el caso de un futbolista que tuvo fractura del quinto, entonces esos tratamientos se hacen de una por consolidación primaria, con fijación ya absoluta. Sí, el deportista sí. La razón es que la fractura que generalmente sufren los futbolistas en esta zona son fracturas avulsivas del peroneo lateral corto. Entonces, esas fracturas muchas veces no consolidan adecuadamente porque la misma tracta está generando el tendón, genera microdesplazamiento en esa fractura. Entonces trata uno de darle una estabilidad relativa. Diferente es que sea un deportista de no alto rendimiento. ¿Por qué? Porque al deportista de no alto rendimiento se le toca colocarle una inmovilización que le restrinja por completo toda la movilidad de los peroneos. Es decir, que tendrías que colocarle una bota de yeso más o menos por unas 8 a 12 semanas. ¿Y eso para un deportista qué significa? 8 12 Una bota de yeso por 12 semanas. ¿Cómo? 8 12 semanas sin trabajo. 8 a 12 semanas sin fortalecimiento muscular. Y para la recuperación de esas masas musculares que se le van atrofiando, puede requerir hasta el doble de tiempo de inmovilización. El ejemplo más claro, cuando muchos de los grupos de estudiantes me hacen esa pregunta, el ejemplo más claro se los pongo yo con Falcao. Año 2014. Sufre una lesión del cruzado en la rodilla. Enero, mundial iba a ser en julio. ¿Estuvo listo en julio para la recuperación y estar listo para el mundial? Todos nos dimos cuenta que no. Así hiciera, fue operado a los 2 días de la lesión, prácticamente pues como manejado como una emergencia, restituido su ligamento colateral a las 48 horas, pero por la inmovilización solamente de una semana comenzó a recuperar, comienza con terapia. ¿Ustedes creen que Falcao hacía como hacen los pacientes nuestros, que hacen 1 hora de terapia al día y ya? Falcao era, yo creo que de los que se levantaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, terapia todo el día para estar listo para el mundial. Y ni aún así, es decir, la pérdida muscular que se produce por reposo es muy difícil de lograr en corto tiempo y muchas veces decimos aproximadamente que puede requerir hasta el doble del tiempo de inmovilización para recuperar el estado inicial previo. Entonces, en los futbolistas o deportistas de alto rendimiento, este tipo de fracturas que pueden requerir inmovilizaciones tan largas con el detrimento pues, de sus actividades deportivas o lucrativas, pues obviamente tiene uno que entrar a pensar en que la opción terapéutica debe ser diferente, garantizándole un proceso de rehabilitación y recuperación mucho más temprano.
Miremos acá, esto ya lo habíamos visto ahorita que vimos los casos. La hipertrofia es el resultado de una inestabilidad mecánica. ¿Qué necesitamos? Estabilizarlo. Acá vemos el ejemplo entonces de una hipertrófica en donde la estabilizamos con una placa, acá con un clavo. Miren que aparte del clavo se le sumó una ostectomía al peroné. Esto es porque si le dejo la ostectomía al peroné, probablemente no me haga un buen contacto en esa zona. Y recordemos que en esas hipertróficas, como veíamos acá, miren que hay un espacio, hay una brecha entre ellas. Entonces, si yo necesito que me hagan contacto, en la tibia probablemente tenga que hacerle la ostectomía al peroné para que me puedan hacer contacto. En la atrófica decíamos que fallaba la biología, falla la estabilidad y tenemos que darle estabilidad y biología, cosa que logramos con materiales de osteosíntesis e injertos óseos, y acá ya consideraríamos si fuesen injertos óseos vascularizados o no, según la necesidad. Y hay otra situación específica donde vienen las pérdidas o de segmentos óseos muy secundarias, sobre todo a los procesos infecciosos, en donde existe pérdida de hueso y muchas veces tenemos que recuperar ese hueso y lo hacemos a través de unos mecanismos que serían los transportes óseos, en donde hacemos una compresión del foco de la fractura, se hace una ostectomía en otro segmento, puede ser distal o proximal a donde se encontraba el defecto, y lo que comienza uno es como a que se forme el callo blando, y a medida que se forma el callo blando, comenzar a estirar ese callo blando para tratar de cubrir el defecto. Este es el mismo mecanismo que se utiliza para lo que son los alargamientos óseos de los pacientes de talla baja, que se aprovecha el principio de distracción de histiogénesis para tratar de recuperar y hacer la restitución de esos segmentos de la fractura que se venían presentando. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Profe, ese proceso duele, el estirarlo. Sí, señor, eso duele mucho. Porque es que eso te está estirando no solamente el hueso, sino que te estira, si es para transporte óseo, te comienza a correr piel y a estirar piel, pero a medida que te estira piel, te estira tendones, huesos, vasos sanguíneos, nervios. Incluso se habla de que hay límites para los alargamientos óseos. Uno en una forma pues progresiva, usted podría alargar hasta el 10% de la longitud del segmento. Entonces pongamos una tibia. La tibia mide más o menos unos de 30 a 36, 38 centímetros. ¿Cuánto sería lo máximo que usted podría alargar? 3.5 más o menos. 3.8 por los 38, hasta el 10%. La razón es que el hueso usted lo podría alargar todo lo que quiere, pero los nervios no le van a tolerar eso. Entonces, si usted alarga un nervio más de esos 3.8 centímetros, más del 10% del segmento, el nervio ya va a comenzar a tener, pueden presentarse neuropraxias, neuronepsis o asonomnesis incluso, porque pues puede reventarse el nervio de la tracción que tiene. Entonces, por eso es que no se hace más del 10%. Entonces, supongamos en los pacientes de talla baja, que uno diría, este paciente mide 1,40 y necesitamos que llegue a 1,50. ¿Cuántos alargamientos necesitaríamos? Unos Y ese 3. fémur de ese, no, pero espere pues, es que ahí no Ya. termina el análisis. Para saber ortopedia hay que saber también matemáticas. Y resulta que el fémur a ese enanito le mide 20 centímetros. Es la tibia, perdón. Pongámosle pues más, pongámosle que le mide pues 25. Necesita 4 alargamientos. Necesita por lo menos 3, mínimo 3. ¿Por qué? Porque usted le hace un primer alargamiento. En ese primer alargamiento le ganó 2,5. Entonces ya la tibia ya no mide, cuando usted va a hacer el segundo, ya no mide 25, sino que mide 27,5. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, eso. Entonces, usted en el segundo alargamiento se ganó, póngale 2,7 centímetros. Es decir, que ya la tibia le está midiendo a usted más o menos 30 centímetros. Y usted va para otro alargamiento y en el tercer alargamiento ya se puede ganar 3 centímetros. ¿Sí me hago entender?
Entonces va aumentando un poquito, pero miren que mínimo necesitaría 3. Y esos 3 hay que repartirlos a lo largo de su vida. Es decir, supongamos un paciente de estos, empecemos con un alargamiento óseo, por decir algo, a los 15 años. A los 15 años le hacemos uno, ese alargamiento óseo para 2.5 centímetros se va a demorar un mes, pero mientras madura el callo óseo, mientras hace un buen callo óseo, mientras remodela, póngale que se demora 6 meses más. Es decir, que el próximo alargamiento no se lo podría iniciar hasta dentro de 6 o 9 meses. Es decir, que en un solo proceso de alargamiento se va a gastar mínimo 9 meses. ¿Sí me entiende? O sea que hacer todo el proceso de un alargamiento para un enanito, ¿cuántos años se podría demorar? Unos 3 años, más o menos. Mínimo 3 años. Pero resulta que uno no lo hace continuo, sino que esos 3 años uno llega y los parte y dice, dejemos recuperar el hueso, dejemos que sane un poquito, que se recupere, que gane resistencia, porque obviamente ese tiempo no va a estar inmovilizado, entonces que gane masa muscular, que gane fuerza, que gane resistencia. Entonces deja uno el paciente y le hace el primer alargamiento, espera 2 años, otro segundo alargamiento, otros 2 años, otro tercer alargamiento. Es decir, que esos procesos de alargamientos óseos en enanos son procesos largos, que se pueden hacer con fijación interna o con fijación externa, pero igual yo tengo que esperar que el callo óseo madure. Entonces, el proceso de alargamiento óseo de un paciente enano es un proceso que es supremamente largo, muy largo. Y termina uno diciendo, es un proceso muy largo, muy desgastante para uno ganarse solamente 10 centímetros. ¿Consideran ustedes que sí es efectivo pues tanto tiempo? Se puede gastar 7, 8 años de la vida solamente en el alargamiento. No, pero la pregunta es, ¿siempre se hacen en tibia o podría repartirse como el primer fémur. tibia, en fémur? En fémur. Lo que pasa es que si vos lo vas a hacer en el mismo segmento, el nervio es el mismo, entonces no te va a aguantar más. Usted lo puede hacer en fémur o lo puede hacer en tibia. Lo que pasa es que muchas veces lo hacemos es en tibia o en tibias, es porque la tibia es mucho más fácil para hacer el proceso y tener pues fijadores o todas esas cosas en el fémur es mucho más incómodo. Hoy en día lo estamos haciendo mucho es con fémur, con un sistema que se llama el clavo Precise, que es un clavo de alargamiento con un sistema magnético que se puede operar como con un control remoto para comenzar a hacer el alargamiento progresivo. Pero como les digo, sin embargo, sigue siendo un proceso en el que hay que poner en reposo la extremidad, con la implicación que eso requiere para la parte muscular de pérdida de fuerza, de pérdida pues de masa muscular, entonces sigue siendo un proceso largo. Entonces, para las mujeres sigue siendo más recomendado el tacón y para los hombres, pues otro tacón. Tocó. Profe, y entonces, en cuanto al porcentaje de incapacidad de este procedimiento, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? O sea, la Pero persona para tiene un que estar alargamiento óseo. sí, tiene que estar en reposo absoluto durante Sí, este porque es periodo. que claro, porque es que lo que se le hace a esos pacientes es una fractura. Miren que decíamos, usted tiene que fracturar el hueso en otro segmento y toda esa fractura, hasta que no recupere, requiere un periodo de incapacidad. Entonces ese periodo de incapacidad se puede ir hasta 4 a 6 meses. O sea, cada alargamiento le va a implicar a esos pacientes, si no tiene, o sea, sin contar que no haga ninguna complicación. Cada proceso de alargamiento le va a implicar a un paciente un periodo más o menos de incapacidad de unos 4 a 6 meses. O sea, es un proceso larguito. Muchas veces cuando les contamos, porque a nosotros nos remiten pues mucho paciente que enanos para alargamientos óseos y todo eso, cuando uno ya les cuenta toda esta historia, cómo es el panorama de que esto no es como tan bueno como dice Discovery Channel, los pacientes muchas veces llegan y dicen, no, yo pensé que eso me lo hacían todo de una vez, que eso iba a ser muy fácil. Muchos ya desisten pues como de la idea, pero como les digo, uno al paciente le tiene que explicar absolutamente todo porque pues no lo podemos meter a un procedimiento bajo engaños que él no sepa cómo es este proceso. Para nosotros sería muy lucrativo hacer este tipo de procedimientos porque por un solo procedimiento de estos nos pueden pagar hasta
de 25 a 50 millones de pesos. Pero pues hay que explicar todos los riesgos, todos los complicaciones que pueden estar asociadas y todas las limitaciones pues que se pueden tener. O sea, si uno fuera a pensar solo en lo lucrativo, pues maravilloso, usted con 2 alargamientos o 3 alargamientos de estos que haga al año, se hizo el año, con eso tiene suficiente para declarar, pero pues esto es a un costo de paciente, un costo social, a un costo laboral muy alto, que por eso pues siempre tenemos que tener en cuenta de que hay que explicarle muy bien al paciente, porque muchas veces la idea que se vende de esto es maravilloso, usted creció, se alargó, está más alto, pero pues las implicaciones y complicaciones que puede tener este tipo de procedimientos hay que tenerlas en cuenta, ¿listo? Profe, y en cuanto al dolor, Eso duele como un berraco. Eso duele mucho, por lo que les decía yo ahorita. Como usted está alargando tendón, músculo, vaso sanguíneo y nervio, eso duele muchísimo. Eso es como si te cogieran a jalar y te dejaran jalada todo el tiempo. Eso duele bastante, es bastante doloroso. Listo. Tenemos entonces a continuación unos casos clínicos. Tengo una ¿Aló? Hola, profe. Dime. Tengo una pregunta. En la parte en la que nos mostraste que como con una vara fijaban la tibia y partían el clavo endomedular. Eso. El Clavo peroné endomedular. clavo endomedular. ¿Se deja así partido o pues o eso después se puede acomodar o qué? No, eso consolida después. El peroné, los segmentos importantes del peroné son los últimos 10 centímetros. Algunos ya incluso lo reducen a los últimos 7 centímetros, que se consideran el antivalgo de la pierna. El peroné en toda su extensión diaficiaria no tiene que tener una reducción anatómica, de hecho consolidan muy bien porque los fragmentos se mantienen en el mismo segmento, casi muy cercanos, debido a que el peroné está rodeado por múltiples masas musculares que van a impedir el desplazamiento mayor de ese segmento. Entonces, el peroné termina consolidando así. No tiene uno que decir, tengo que volver a alinearlo, no, termina consolidando así. Bueno, profe, gracias. Bueno, este es un ejemplo que vamos a ver. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué tipo de no unión consideran que tiene? ¿Atrófica, hipertrófica o ligotrófica? Hipertrófica, profe. Hipertrófica. Hipertrófica. Miren cómo se ve de bien la gran formación de callo óseo, pero que no alcanza a ser suficiente para obliterar todo el foco de la fractura. ¿Qué tratamiento le van a dar a este paciente? Estabilidad. Estabilidad. Y miren que este paciente es muy parecido al que estábamos viendo acá, de una no unión hipertrófica. El método por excelencia que utilizamos en las fracturas o en las no uniones de tibia es el método con fijación endomedular y ese sería el método adecuado para este paciente. Pero aparte del clavo endomedular, ¿qué más habría que hacerle? Hay que hacer una fisura del peroné, ¿no? Una ostectomía del peroné, perfecto. ¿Para qué? Para que ese peroné no se vuelva en un restrictor y esto no pueda hacer contacto. Entonces, si lo fracturamos, esto va a permitir que este foco de fractura tenga contacto en esa zona. Este es un paciente de 18 años, 8 días posquirúrgico. El cirujano está convencido que lo operó y lo dejó anatómico, pero el paciente llega con esta radiografía a la consulta. Cuando le preguntan a la mamá del paciente que qué pasó, ella dice que el joven es toxicómano y que se fue de la casa en un acto de rebeldía, vendió las muletas y llegó sin muletas y lleva 8 días. Y que el muchacho simplemente lo que dijo fue que él sintió como que algo le traqueó por dentro, pero que no le dolía. ¿Qué le pasó a este chico? Podría ser una no unión oligotrófica. Pero miren, lleva 8 días no más de la fractura. ¿Es el tiempo para que hablemos de una no unión? No, todavía no. No, pues se le soltaron
cosas que le habían puesto. Se le aflojó y se le soltó el material de osteosíntesis por una pérdida de la reducción, ¿cierto? Si el paciente tiene una pérdida de la reducción y la reducción que tiene ya no es anatómica, ¿cómo va a ser la consolidación? ¿Anatómica o no anatómica? No anatómica. ¿Y cuál sería el trastorno más común que uno esperaría en este paciente? Una pseudoartrosis. ¿Cuál sería, si yo tengo una reducción no anatómica, cuál es el trastorno de la consolidación que esperaría que tuviera? La mala unión. Una mala unión, profe. Una mala unión. Si yo tengo una reducción no anatómica, lo que voy a esperar es que haga una mala unión. O sea, yo no tengo que esperar que este paciente consolide para yo decir que este paciente va a terminar con una mala unión. ¿Por qué? Porque yo desde ahora lo estoy viendo con una reducción no anatómica. Entonces yo no tengo que esperar. El primero que voy a decir que tiene es una mala unión. Obviamente si uno se pone a decir, es un toxicómano, no obedece, hace lo que quiere, probablemente tenga un estado nutricional deficiente, pues porque su aporte nutricional no sea el adecuado. Entonces ya uno dirá y comenzará a decir, tiene factores de riesgo para una no unión también, ¿cierto? Para una pseudoartrosis o un retardo de la consolidación. Pero de entrada, lo primero que pensaríamos con esta imagen radiológica es que va a ser una mala unión. ¿Esperaríamos a que consolide para corregir la mala unión? ¿O consideran que la podemos hacer de una vez? Se podría realizar de una vez. Sí, esa sería corregir, para evitar corregir una mala unión, podremos mejorar de una vez la reducción y evitar esa mala unión. Listo. Porque no es lo mismo yo manejar más adelante una mala unión con una deformidad que de pronto pueda requerir injertos, una cantidad de cosas, mientras que lo puedo solucionar de una vez. Este es un paciente de 25 años de edad quien presentó un dolor en la muñeca cuando estaba cargando una caja pesada. El paciente relata de que eso fue un accidente laboral, que porque la caja estaba muy pesada y que él sintió ese dolor solamente con levantarla. ¿Qué opinan ustedes del mecanismo del trauma para esta lesión? Pero no tuvo ningún impacto, ¿cierto? Nada, levantando la caja. Pues yo inicialmente no creería que fuera algo óseo, sino más bien algo de tendón muscular, alguna cosa así. Exacto. Entonces le pidieron esta radiografía y miren lo que encuentran. Este es el escafoides. ¿Se acuerdan del escafoides que les mostré ahorita? Y esta es la fractura. ¿Ese mecanismo de trauma sí le daría por una fractura? No. No, seguramente es un antecedente, un trauma previo que consolidó mal o alguna cosa. Exactamente. Entonces resulta que el médico que vio esta imagen dijo, esta lesión tiene signos de trauma antiguo. Y lo otro es que el mecanismo del trauma no le da para que se haga esa lesión. ¿Qué hallazgos encontró que le sugirieron un trauma antiguo? Entonces, los hallazgos que encontró que le sugirieron un trauma antiguo es que si ustedes observan acá justo en el foco de esa lesión, ustedes encuentran una zona como si estuviera haciendo otra cortical en el hueso, ¿sí ven? Como si el foco de fractura tuviera una cortical, ¿sí lo ven? Como una línea blanquita. Sí, profe. Sí, profe. Acá, en todo el foco de fractura, se ve una línea mucho más blanquita. Esa línea más blanquita en todo el foco de fractura le indica a usted que eso corticalizó. Y si eso corticalizó, ¿en qué fase es que se da la corticalización? Que comienza uno a definir muy bien las corticales.
La remodelación. La remodelación. O sea que este paciente ya lleva más de 4 meses fracturado. Pues resulta que entonces el médico cuando vio eso comenzó a preguntarle y el paciente le dice que él monta en bicicleta y que hace como un año tuvo una caída subiendo al Alto de Minas y que un compañero le prestó una muñequera y él siguió montando, después siguió con mucho dolor, pero no le prestó mucha atención y se ponía una muñequera y iba a trabajar con la muñequera. Entonces probablemente sí tenía una fractura previa y esa fractura previa, pues no diagnosticada, pues ya se la quería considerar que era una lesión por accidente laboral y resulta que no era un accidente laboral. Este es un paciente que puede tener, aparte de una no unión, ¿qué más signos podría tener? ¿Qué más cosas puede tener? Claramente tiene la no unión. ¿Qué más podría tener? Una necrosis vascular. Una necrosis vascular y de hecho es altamente sospechosa que la tengan, porque si ustedes ven la densidad ósea que tiene el segmento proximal del escafoides con respecto a la densidad ósea del resto del polo distal, se ve mucho más denso y escleroso el segmento proximal, lo que le hace pensar a uno que probablemente sí tenga una necrosis también del segmento proximal y que el tratamiento de este paciente tenga que ser con injertos óseos vascularizados. Miren, este otro es un paciente con una fractura de húmero, tuvo una infección, después de la infección le hicieron una resección ósea y le quedó este segmento. Probablemente esto no va a consolidar. ¿Y qué podríamos nosotros ofrecerle como tratamiento a este paciente? Un transporte óseo. Esa es una opción, un transporte óseo. Podría uno colocarle injertos óseos, pero el defecto es muy grande. Entonces, cuando uno tiene defectos óseos hasta 3 centímetros, uno puede utilizar injertos óseos. Cuando los defectos óseos superan los 3 centímetros, uno ya piensa en transportes óseos. ¿Por qué? Porque rellenar un defecto tan grande solamente con injerto puede ser difícil de realizar. Entonces acá uno ve el defecto que es significativo, ya sería para pensar en transporte óseo. Muy bien. Miren, este es el caso de un señor de 58 años de edad, campesino, agricultor, tuvo una fractura de húmero proximal, le hicieron una osteosíntesis, el señor se sentía muy bien y no volvió a la consulta. 9 meses después, el señor dice que levantando un bulto pesado, sintió que algo le traqueó en el brazo, el dolor fue tolerante, mínimo, él se comenzó a ver como una deformidad ahí y ya después a la semana fue que comenzó a sentir que el dolor le comenzó a aumentar y consultó. ¿Qué observan ustedes ahí en esa imagen? Pero pues yo lo que veo es que si uno quitara los fijadores, de pronto parecería como una especie de Esta es una astilla placa con tornillos. Los fijadores, en los generalmente le decimos fijadores a lo que va por fuera de la piel. Este sistema es una placa simplemente con ya. tornillos que va sobre el hueso, son sistemas de fijación interna. Estos simplemente les decimos placas con tornillos. Fijadores les decimos a los que son los que van por fuera, que atraviesan la piel. Esta es una placa con tornillos, sí. David. Listo, perfecto, profe. Pues quitando los tornillos, pues me parecería que de pronto hay como signos de una no unión atrófica. Exactamente. Miren que ustedes ven acá que este segmento se ve como si hubiera tenido reabsorción, este segmento también se ve con reabsorción, lo que le indica a uno una no unión atrófica. Pero aparte de lo que menciona David, miren esto, alrededor de los tornillos, si observan, hay un halo, como una lisis. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Esa lisis que hay alrededor de los tornillos es un indicador de aflojamiento del material de osteosíntesis. Es decir, que aparte de tener una no unión,
tiene una cantidad de defectos óseos en la zona donde están todos los tornillos. El tratamiento de este paciente requerirá el retiro de este material y probablemente injertar cada uno de esos agujeros, porque eso quedan unos huecotes en el hueso por donde puede fallar e incluso por donde se puede romper. Es decir, que vamos a necesitar no solamente injertar el foco de la fractura, poner otra placa, sino injertar cada uno de esos trayectos de esos tornillos. Tengan mucho cuidado con los pacientes campesinos. Los pacientes del campo tienen una tolerancia muy grande al dolor y muchas veces no vuelven a consultar porque se comienzan a sentir muy bien, porque no sienten ninguna molestia y muchas veces terminan teniendo consecuencias graves pues de su proceso porque no tienen un seguimiento. Es muy probable que este paciente, el material de osteosíntesis le haya comenzado a fallar y lo último que falló fue, lo que él sintió fue que se fracturó la placa, porque ustedes ven que tiene acá incluso la placa del material de osteosíntesis fracturada, pero muy probablemente estos signos de osteolisis venían desde mucho antes. Listo. Entonces es importante siempre insistir de que estos pacientes así se sientan muy bien, que igual consulten, porque la tolerancia del dolor no es la misma en todos los pacientes. Profe, ¿y en ese paciente en dónde fijan la placa? Sí, pues el hueso está como en puntos. Toca ponerle un sistema de fijación que se llame un sistema de fijación autoestable, que es una placa que los tornillos se enroscan en la placa, es decir, sería como un sistema de un fijador externo, pero con un fijador interno sobre el hueso. Los tornillos vienen con un sistema de rosca que uno los enrosca en la placa y ese sistema de rosca en la placa permite que se mantengan en la misma posición y pasen y se atraviesen a través del injerto. O sea, los puede colocar uno en el injerto, pero que queden enroscados en la placa. Miren, esta es una paciente de 87 años de edad, fue al baño, se cae de su propia altura con dolor en cadera derecha. Eso fue hace 4 horas. Esta paciente tiene un trastorno de consolidación. No, profe, porque apenas acabó de caerse el peso. Exactamente, pero recuerdan los huesitos que les mostré. Esta paciente tiene una fractura acá de la cadera, miren que la cabeza femoral está por un lado, el cuello está por otro, tiene una fractura a través del cuello y este caso le implica a usted que usted debe hacer un tratamiento en estos momentos para minimizar las complicaciones que se puedan presentar. Es decir, así no tengo un trastorno de consolidación, el tratamiento lo debo orientar precisamente para evitar un trastorno de consolidación, ¿cierto? ¿Qué hacemos acá? Entonces acá ustedes van a tener una clase de miembro inferior, la tienen en la plataforma, donde les van a indicar cuál sería el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes, precisamente para minimizar esa lesión. Les adelanto algo y es que las fracturas de cadera en el 99.9% de los casos son quirúrgicas, es decir, este paciente va a requerir una osteosíntesis o si tiene consideraciones para uno decir que es para una prótesis, pues esa sería la opción terapéutica que tendría una prótesis de acuerdo pues a las condiciones que tiene esta paciente. Los invito entonces para que vean esa charlita. Profe, la densidad de ese hueso no está como muy bajita. Está muy disminuida, sí. No, y mira, es una paciente de 87 años, un trauma de baja energía, que lo que hay que pensar es en un proceso de fragilidad ósea asociado, en donde probablemente la fractura es en un hueso patológico afectado por osteoporosis. Porque el mecanismo del trauma es un mecanismo pues de baja energía que sería para fracturar un hueso previamente patológico. Los invito entonces a revisar ese capitulito de cadera. Estas, como les digo, 99.9% son quirúrgicas y considerar pues la prótesis para unas situaciones especiales para el manejo de las fracturas de cadera, que en ese capitulito lo van a encontrar bien detalladito. Y este caso que les muestro es un caso de un paciente de 4 años de edad con una fractura de fémur. Esta es la fractura de fémur 2 meses después de la fractura. Esta es la radiografía y este es 8 meses después de la fractura. Este es en un niño.
Este ejemplo se los traigo para mostrarles la capacidad de remodelación ósea. Sobre todo en los niños, esa capacidad de remodelación ósea es muy, muy grande y hace que a través del periósteo, que es esta laminita que ustedes están viendo acá, a través de ese periósteo, ellos puedan otra vez volver a regenerar hueso. Es decir, a través de ese periósteo hacen una neoosificación del hueso que les va a permitir favorecer todo el proceso y recuperación de la estructura. Y miren cómo los osteoclastos, este fragmento que sobra, comienzan a reabsorber ese fragmento. ¿Sí lo ven? Esto sucede en los niños. Ojalá los adultos se comportaran así porque nos evitaríamos muchos trastornos de consolidación. Desafortunadamente, pues no sucede así, pero en los niños que tienen esta capacidad metabólica tan activa, es un punto favorable para tener en cuenta porque es muy, pues es muy agradable uno decir, este paciente iba a tener un trastorno de consolidación grandísimo, pero a la larga termina siendo mínimo por ese proceso de remodelación. Tengan en cuenta que los niños es una población diferente y que el tratamiento de fracturas en los niños no es extrapolarlo de adultos, sino que hay que tener consideraciones especiales precisamente por esas condiciones que los hacen especiales en cuanto a los procesos de remodelación ósea. ¿Dudas? Profe. Sí. Profe, en el caso del paciente, el caso número 4 del paciente de 58 años que tiene la radiografía, se ve una unión no atrófica. Ese proceso de destrucción del tejido óseo, esa osteólisis, más o menos ¿en cuánto tiempo se dio? De este paciente a los 9 meses, este paciente lleva 9 meses de la osteosíntesis inicial. Pero por eso les digo, probablemente esto se hubiera podido detectar mucho antes, pero ¿qué pasó? Este paciente se sentía muy bien, no sentía dolor, no sentía molestias, no le molestaba absolutamente nada, entonces ni volvió a consultar. De ahí la importancia que les decía yo, siempre indíquenle a los pacientes que así se sientan muy bien, que así no sientan dolor, hasta que no se evidencie el proceso de consolidación completo, no dejen de asistir a las consultas. Probablemente ese paciente, si hubiera ido a la consulta a los 3 meses, digamos algo, se hubiera podido detectar que estaba haciendo un trastorno de consolidación. ¿Cuál fue el problema? Que el paciente nunca volvió a consultar, o sea, era un campesino que se sentía muy bien y que él dijo, voy bien, no le molestaba nada, no le dolía nada, y siguió haciendo su vida normal hasta que en el momento que hizo un esfuerzo físico mayor, pues ahí sí, pues las manifestaciones que ustedes ya les comenté acá. Pero por eso es importante el seguimiento siempre de los pacientes para poder detectar mucho más tempranamente todo este tipo de alteraciones. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Dudas? Sí, en el último caso, entonces a este niño se le hizo alguna reducción o esa es como la evolución natural de esa fractura. Lo que se le hace es una inmovilización con un yeso pelvipédico en los niños. Y esta es la evolución que tuvo, o sea, por eso es que muchas veces recomendamos que en los casos agudos de las fracturas de los niños no pidan radiografías. Entonces muchas veces quitamos el yeso, no pedimos radiografía, sino que le pedimos una radiografía más o menos 3 meses después del retiro del yeso, precisamente por eso, porque uno ve esta radiografía y esta radiografía pues es muy alarmante para un papá. El papá, precisamente eso fue lo que pasó, el papá llegó y dijo, ¿por qué no le piden una radiografía? No le piden una radiografía, fue pues un médico le entregó la orden, fue y se la hizo, y lo que hizo fue dar vueltas por toda la ciudad con esta radiografía, y todos le decíamos, espere, espere, espere. Obviamente la señora muy insatisfecha sale en todos los medios de comunicación, eso fue un caso popular, sale en los medios de comunicación diciendo que le habían dejado el hueso malo a su hijo, que por culpa de los médicos iba a tener un niño con problemas para caminar. Como los periodistas no saben medicina, entonces eso es amarillismo, y el amarillismo ustedes saben que vende en este país, entonces pues le hicieron reportajes y de todo, y 3 meses después, esta es la radiografía. Y 1 año después ya no se veía ni este fragmento. Ya no se veía este fragmento. Entonces, por eso es que muchas veces en los niños
no optamos con este tipo de fracturas pedirles radiografías inmediatamente después de retirar el yeso. ¿Qué hacemos? Palpamos. Si no hay movilidad en el foco de fractura y si vemos que el niño a la semana del retiro del yeso comienza a caminar y todo eso, decimos esa fractura consolidó, porque un niño con dolor en el foco de fractura no le va a comenzar a caminar. Entonces lo que evaluamos es si hay movilidad en el foco de fractura y si no hay dolor al iniciar apoyo sobre esa extremidad, en lugar de pedir pues estas imágenes radiológicas. ¿Listo? ¿Dudas adicionales? Profe, ¿qué tanto papel tienen los métodos no quirúrgicos como ultrasonido, estimulación electromagnética y todo eso? Vean, hay métodos que se utilizan para el manejo de las no uniones y el más utilizado no es ni siquiera el ultrasonido, sino las ondas de choque. Las ondas de choque que se utilizan es lo que se llama la ortotripsia en ortopedia, y la ortotripsia se utiliza en los casos donde uno puede ayudarle. ¿Qué hace la ortotripsia? La ortotripsia no son más que ondas de choque focales. Recuerden que hay dos tipos de ondas de choque, las ondas de choque focales y las ondas de choque radiales. Las ondas de choque focales se utilizan para procesos localizados, muy enfocados pues en el punto específico donde existe la lesión, y las ondas de choque radiales son las que se utilizan más que todo para los procesos en tejidos blandos, como en tensopatías, bursitis, que son las clásicas que se vienen difundiendo pues como por todo el mundo en los últimos años. La ortotripsia focal utiliza incluso el mismo equipo de los cálculos renales, que son ondas de choque focales, directamente para actuar sobre el foco. El efecto que hacen son microfracturas. Resulta que esas microfracturas lo que generan es un proceso, es una reactivación del proceso inflamatorio. Se supone que el proceso de no unión es el resultado de un proceso inflamatorio que se volvió crónico. O sea, no se resolvió y se volvió un proceso inflamatorio crónico. Lo que induce la onda de choque es microfracturas en esa zona de manera que estimulen la formación de un proceso de inflamación aguda, porque si se activa el proceso de inflamación aguda, vuelve y se activa todo el proceso, sobre todo en una microfractura. Entonces, la idea de esos sistemas es producir microfracturas en esos focos de fractura para que vuelvan e induzcan un proceso de consolidación desde la inflamación aguda. ¿Se utilizan? Sí. El problema es que en nuestro medio no se utilizan mucho, pero es más por procesos de autorización de aseguradores. De hecho, uno los manda y las aseguradoras les dicen que eso es algo que no está en plan de beneficios, uno les elabora pues el MIPRES, todo el proceso, pero terminan siendo remitidos que para otra institución para una valoración y no terminan siendo pues resueltos por ahí, pero es una alternativa. De hecho, nosotros somos muy partidarios de que un paciente en una no unión, uno le manda de todo. O sea, porque es que usted en un paciente en una no unión hipertrófica, pues usted dice, tiene biología, pero en una no unión atrófica, nosotros somos de los que les metemos injertos, les metemos proteína morfogenética, les metemos, si es posible, plasma rico en plaquetas, les ponemos material de osteosíntesis, les ponemos ondas de choque focales. O sea, hagan de cuenta que la no unión atrófica hay que atacarla con todo, o sea, agotar todos los recursos. En la no unión atrófica casi que uno no se va como por etapas, sino que de una saca uno todo lo que tienen a la mano para poder hacer el manejo de este tipo de lesiones. Listo, profe, muchas gracias. Profe, y en cuanto a la recomendación del apoyo temprano, ¿favorece la adecuada consolidación o la verdad? Pero el pues... apoyo temprano solamente se puede instaurar después de que usted comience a ver la formación de un callo duro. Si usted no empieza a ver la formación de un callo duro y usted pone a apoyar al paciente, usted no le está dando, o sea, el paciente todavía no tiene muestras de estabilidad que usted le permita apoyo. Entonces, si es condición para que usted le inicie apoyo a un paciente, que usted tenga algo de formación de callo duro, o que la estabilidad que usted le está proporcionando con los sistemas de fijación le den una resistencia y una estabilidad que supere el 80%.
Esa situación se puede presentar en las situaciones de fracturas de cadera estables. Es decir, en esos pacientes que tienen una fractura de cadera, que usted les pone un sistema de fijación tipo clavo cefalomedular o incluso DHS, que les puede proponer, de acuerdo al trazo de fractura, una resistencia y una estabilidad de más del 80% y puede ofrecerles un apoyo inmediato de este tipo de fracturas. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, una pregunta. Sí, además, la consolidación primaria, pues que se utiliza sobre todo en huesos con circulación terminal, ¿en qué otros tipos de fractura o condiciones se debería como elegir esa consolidación? ¿El tipo de qué consolidación? ¿Qué es que se me fue el audio? La consolidación primaria. Además de los huesos con circulación terminal, ¿en qué otros se debería como elegir como esa? No, se utiliza mucho en cualquier tipo de consolidación, o en cualquier tipo de fractura, porque sobre todo en los huesos diaficiarios. En todos los huesos en donde usted utiliza compresión interfragmentaria, está haciendo uso de la consolidación o está recurriendo a la consolidación primaria. Entonces, un segmento único de fractura, o sea, un trazo único de fractura en donde usted puede hacer compresión interfragmentaria, usted le estaría favoreciendo una consolidación primaria. De hecho, no es que existan unos huesos como con fórmula automática de que si es este hueso, este tipo de consolidación, no. Pero aplicamos mucho lo que son principios de compresión interfragmentaria en lo que son segmentos largos de fractura, sobre todo en el antebrazo, que lo que hacemos es compresión de los focos de fractura con sistemas de fijación que favorezcan la compresión interfragmentaria. Listo, gracias. ¿Alguna otra duda? Chicos, si no hay ninguna otra duda, pues, o si en el momento ya después de esto les surge cualquier duda, yo les voy a dejar abierto de pronto un foro pequeño en la plataforma, por si hay dudas, me las pongan ahí, hacemos un forito pequeño de consolidación de fracturas y si van teniendo dudas, las vamos poniendo ahí. ¿Por qué les pongo o por qué los invito a lo del foro? Porque esas dudas las podemos compartir con todos los compañeros y de pronto algunos de los compañeros no se atrevan a preguntar y tengan esas mismas dudas, entonces que ayudemos también a resolverlo. ¿Les parece si lo hacemos así? Sí, profe. Listo, profe. Listo, entonces yo ahorita le desactivo pues como un pequeño foro de dudas sobre consolidación de fracturas y recuerden en la plataforma quienes no han revisado pues la clase de consolidación para que la revisen y recuerden que tienen activo un quiz. El quiz es muy fácil, listo, pero sí es bueno que revisen todas las charlitas previamente para que lo resuelvan, listo. Ese quiz va a estar abierto hasta el próximo, pues el de consolidaciones va a estar abierto hasta el lunes de la otra semana para que alcancen pues a resolverlo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo, un profe, feliz día para ustedes, que estén muy bien